Hola, buenas noches chicos. Bueno, vamos a empezar nomás. Eh, Como había dicho, hoy vamos a repetir el trabajo práctico número uno por dos razones. Varios chicos no habían podido estar la primera vez y otra aprovechamos para poder grabarlo y subirlo para que lo tengan presente. Bueno, el trabajo práctico número uno también trata de vectores de una forma más básica. Vamos a ver las operaciones básicas que tienen que saber entre vectores. Como el primer punto y el segundo, que son el mismo, la diferencia es que uno está en R2 y otro está en R3, que consiste en encontrar vectores sabiendo los puntos. Bueno, empezó con el punto uno, dice, dado los puntos A, B, C, hay que determinar las coordenadas de los vectores AB, BA, CB y BC. Y además encontrar las coordenadas del punto D, un punto que no conocemos, que hay que encontrar sus coordenadas, o sea, su coordenada en X y su coordenada en Y. Bueno, recuerden siempre que la primera coordenada es para X y la segunda coordenada es para Y. Si hubiera una tercera, corresponde a Z. Bien, dice encontrar las coordenadas del punto D para que AD, el vector cuya componente D no conocemos, sea equivalente al vector 5, 2. Decir que un vector sea equivalente a otro es como decir básicamente que son iguales. Bueno, vamos a empezar. Tenemos los puntos A, B, C. Entonces tengo el punto A de coordenadas 2 menos 3. Y usted sí la para todo. Bueno, pues usted puede creerlo si quiere. Pero yo sé que yo mi El vida se punto B, siente 3 menos 4. y como lo sabe. No tiene evidencia sólida. No se pudo entrar en la palabra de un criminal convicto que tuvo un gran incentivo para decirle lo que quería escuchar. Rafael certificó por voluntad propia, no Y el como... punto C, menos 2, 5. Bueno, primero hay que encontrar las componentes de los vectores AB, BA, CB y BC. Bueno, vamos a hacer AB, BA y CB y BC, se los dejo a usted porque es bastante sencillo. ¿Cómo se saca un vector a partir de dos puntos? Capaz se acuerdan del curso de ingreso. Habíamos visto cómo armar vectores sabiendo dos puntos. Bueno, los vectores, si están definidos por dos puntos, es un punto de partida que en este caso es A y un punto de llegada que en este caso es B. El primero siempre es el de partida y el segundo es el de llegada. ¿Y cómo conozco las componentes del vector resultante? Siempre son el de llegada, o sea B, menos el de partida, o sea A. Entonces, la componente en X del vector AB va a ser la componente en X del vector del punto B menos la componente en X del punto A. Y la componente en Y del vector AB va a ser la componente en Y del vector B menos la del punto A. Entonces va a ser en X va a ser 3 menos 2 en X y en Y va a ser menos 4 menos, y cuidado con los signos, será menos 3. Esto aquí va a ser igual a 3 menos 2 1 menos 4 menos menos 3 es como decir menos 4 más 3, entonces menos 1. ¿Sí? Recuerden que este lo sacamos haciendo 3 menos 2 las componentes en X, y este haciendo menos 4 menos menos 3 las componentes en Y. Bueno, como verán, AB no es lo mismo que decir BA, porque lo que cambia es el orden. Lo que antes era el punto de partida y el punto de llegada, ahora es al revés. B será el punto de partida y A el punto de llegada. Entonces se calculará al revés. Será 2 menos 3 en X y menos 3 menos menos 4 en Y, dándonos el vector menos 1, 1. Esto es normal que quede así, es el mismo vector excepto por los signos. Siempre quedan los signos al revés. Bueno, pero los signos ya saben que siempre son importantes. Bueno, les dejo para ustedes para que hagan los otros dos, CB y BC. Simplemente es restar el de llegada menos el de partida. Vamos a ver cómo es esto de equivalente y cómo encontrar las coordenadas del punto D. Bien, vamos a hacer, sí, creo que vamos a hacer la mayoría de estos.
porque son un poco distintos todos. Bien, dice que AD sea equivalente al vector 5, 2. ¿Sí? Bueno, recuerden, dice encontrar las coordenadas del punto D, un punto D que no conocemos. Sus coordenadas son XD e ID. Entonces, este punto lo que pide es encontrar las coordenadas XD e, y sub D. Eso es lo que hay que encontrar. Bueno, y en el primero nos pide que AD sea equivalente a 5, 2. ¿Quién es AD? Es un vector que todavía no conocemos. Tiene que ser equivalente. Equivalente es como decir que sean iguales. Entonces vamos a igualarlo a 5, 2. ¿Quién es el vector AD? El vector AD entonces va a ser el vector cuyas coordenadas son las coordenadas de D menos las coordenadas de A. Porque A es el punto de partida y D el de llegada. Y recuerden que es llegada menos partida. Entonces va a ser XD menos las coordenadas del punto A. Haciendo memoria era menos 2. Va a ser YD menos 3. Y eso tiene que ser igual a 5, 2. Bueno, acá nos queda ID menos 3. Bueno, ya sabemos que eso es lo mismo que decir menos 3 es lo mismo que decir más 3. Bien, nos quedan dos vectores igualados. La única forma para que dos vectores sean iguales es que la parte en X, o sea XD menos 2, sea igual a la parte en X del otro lado, o sea 5. Y que la parte en Y, o sea YD más 3, sea igual a la parte en Y del otro lado, o sea 2. ¿Qué nos queda entonces? Son dos ecuaciones bastante simples para resolver, donde la primera me dice que XD menos 2 tiene que ser igual a 5. Y además que ID más 3 tiene que ser igual a 2. De estas dos despejamos la variable. Entonces, XD es igual a el menos 2 pasa al otro lado sumando y nos queda 8, perdón, 7. Y el 3 pasa al otro lado restando, nos queda menos 1. Entonces, las coordenadas del punto D que nos piden son 7 en X menos 1 en Y. Esa es la respuesta. Lo que nos pide el problema es encontrar las coordenadas del punto D, o sea, XD y YD. Vamos a hacer el siguiente punto, que es básicamente lo mismo, pero está al revés. DB sea equivalente al vector menos 4, 3. Bueno, sí, es igual que la del primero. Bueno, este se lo dejo para que lo hagan ustedes, porque es lo mismo del primero, solo cambia el vector, el vector al que es igual y el orden de la variable. Vamos a hacer este. AB y CD sean iguales. Entonces tenemos que hacer que AB sea igual a CD. Dice que el vector AB es igual al vector CD. Bueno, ¿quién es el vector AB? Ya lo teníamos armado. Era el vector AB 1 menos 1. Y ese tiene que ser igual al vector CD. ¿Y quién es el vector CD? Ese no lo conocemos porque no conocemos las componentes del punto D. ¿Sí? Porque este punto D que sacamos antes es para el punto A. Acá tenemos otro punto D. Entonces va a ser XD menos las componentes en X del punto C. Y era menos 2. Entonces XD menos 2.
y va a ser id menos 5. Ese va a ser el vector cd. Igual que antes nos queda, ¿qué cosa? Dos vectores igualados, donde la parte en x es igual a la parte en x y la parte en y igual a la parte en y. Entonces nos queda que 1 es igual a xd menos 2, o sea, xd más 2. Y que menos 1 es igual a id menos 5. Bueno, de nuevo nos quedan dos ecuaciones bastante sencillas para resolver. El 2 pasa al otro lado restando y nos queda que nuestro xd es igual a menos 1. Y acá id, el menos 5 está restando, pasa al otro lado sumando, nos queda 5 menos 1, 4. Entonces id es igual a 4. Entonces tenemos las coordenadas del punto D, van a ser menos 1 en x y 4 en y. Preguntan de dónde sacar la menos 2 y más 3. Menos 2 y más 3. Ah, este menos 2 y este más 3 son las coordenadas del punto A. Las coordenadas del punto A porque tengo el vector AD, entonces son las del D menos la del A. Así como hace rato un vector AB se construye restando la coordenada en B menos la A, ¿sí? 3 menos 2, menos 4 menos menos 3. Acá también hago xd, la coordenada en x del vector D, del punto D que no conozco, menos la del A, que es 2. Y este más 3 sale por hacer menos menos 3. Bueno, seguimos. Entonces, esa es la respuesta, las coordenadas del punto D que nos piden encontrar. Buenísimo. Siguiente. Nos piden que AD más BD sea equivalente al vector 9, 3. Bien. Ahora nos pide que AD más BD sea equivalente, o sea, igual al vector 9, 3. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos del lado izquierdo una suma de vectores donde no conocemos el punto D en ninguno de los dos. Entonces lo vamos a escribir como la resta de las coordenadas xd menos 2 para el vector AD e id menos menos 3, o sea, id más 3 en el vector AD. Y eso le tengo que sumar lo mismo que hicimos con AD, hay que hacérselo a BD. BD entonces va a ser xd menos la coordenada del punto B. Y del punto B era 3 menos 4. Entonces va a ser xd menos 3 e id menos menos 4. O sea, id más 4. Y eso va a ser igual a 9, 3. Bueno, solo para que lo tengan presente, esto... No, eso es el vector AD. A ver. No, se pinta todo. Bueno, esto que está acá es el vector AD. Y esto que está acá es el vector BD. Bien. ¿Qué tengo del lado izquierdo? Del lado izquierdo tengo una suma de vectores, del lado derecho un solo vector. ¿Qué vamos a hacer? Del lado izquierdo hay que trabajarlo, tenemos que tenerlo todo en un solo vector. Bien. ¿Cómo se suman los vectores?
Los vectores se suman x más x y y más y. Entonces, la parte en x, o sea, xd menos 2, lo voy a sumar a la parte en x del otro vector bd. Y la parte y la voy a sumar con la parte y. Entonces, ¿cómo va a quedar? Xd menos 2 más xd menos 3. Eso en la parte en x. En la parte y me queda id más 3 más id más 4. Y eso tiene que ser igual a 9,3. Bien. ¿Qué me queda en la parte y, en la parte en x? Tengo xd más xd. Es como decir x más x. Cuando usted tiene x más x, ¿qué hacen? 2x. Aquí entonces vamos a tener 2 veces xd. ¿Y qué tengo? Menos 2, menos 3. A los números los puedo juntar. Menos 2, menos 3, menos 5. Eso me queda en la parte en x. En la parte en y, ¿qué me queda? id más id. Yo puedo juntar las letras. Entonces voy a hacer id más id. Es como decir y más y. Sería 2 veces id. Y tengo más 3 más 4. Puedo juntar los números y decir que es más 7. Y todo esto tiene que seguir siendo igual a 9,3. Bien. ¿Y qué nos queda? De nuevo nos quedan dos ecuaciones. Porque como siempre la parte en x tiene que ser igual a la parte en x. Y la parte en y tiene que ser igual a la parte en y. Entonces vamos a decir que 2 veces xd menos 5 tiene que ser igual a 9. Y que 2 veces id más 7 tiene que ser igual a 3. Bueno, dos ecuaciones simples para resolver. El menos 5 pasa sumando, 9 más 5, 14, y el 2 pasa dividiendo, 14 dividido 2, 7. Lo mismo en id. El más 7 pasa restando, 3 menos 7, menos 4, y el 2 pasa dividiendo, menos 2. Entonces, el punto D que nos pedían encontrar es el de coordenadas 7 en X, menos 2 en Y. Y con eso tenemos la solución del problema. Bueno, y por último dice que el vector 2b, fíjese que tenemos un vector multiplicado a un número, una operación entre vectores, sea opuesto, ¿sí? Siempre que digan opuesto, interprételo como un signo negativo. El opuesto en los vectores y en cualquier número, en cualquier cosa, es ponerle un negativo por delante. Bueno, entonces tenemos que hacer que 2 veces el vector BD sea opuesto al vector 2 menos 4. Bien. Ese opuesto, acá dice que 2 veces el vector BD es igual a 2 menos 4. ¿Sí? Ahí la consigna me dice que sea opuesto. Yo ese negativo lo puedo poner aquí, o también podría ponerlo aquí adelante. En cualquiera de los dos está bien. ¿Sí? Lo voy a dejar en el otro lado de lo mismo. Vamos a ir reemplazando 2 veces el vector BD. ¿Y quién es el vector BD? Creo que ya lo teníamos armado. Sí, acá está. Es el vector, ya lo habíamos armado, xd menos 3 y d más 4. Entonces el vector xd menos 3 y d más 4 sea igual a... ¿Qué es este signo negativo delante de un vector? Es como si yo lo tuviera multiplicando por menos 1, ¿no? Porque es como que hay un menos 1 por delante.
¿Y qué hago si tengo un número multiplicando un vector? Simplemente ese número se distribuye, ¿sí? Hacemos menos uno por 2 y menos uno por menos 4. Y el resultado es el vector. Entonces menos uno por 2 menos 2, menos uno por menos 4 más 4. Y casualmente del lado izquierdo también tenemos un escalar, un número por un vector. Porque tengo ese 2 delante de mi vector. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener que distribuirlo igual que hicimos recién con ese menos 1. Entonces va a ser 2 por todo esto y 2 por todo esto. No se olviden la propiedad distributiva. Va a ser 2 por xd menos 2 por 3. 2 por id más 2 por 4. Entonces nos va a quedar el vector 2 veces xd menos 6 y 2 veces id más 8. Eso tiene que ser igual a menos 2, 4. Bien. Como siempre, nos queda dos ecuaciones. Porque como siempre decimos, la parte en x tiene que ser igual a la parte en x. Y la parte en y tiene que ser igual a la parte en y para que se cumpla la igualdad. Entonces, por un lado tengo que 2 veces xd menos 6 es igual a menos 2. Y por otro lado tengo que 2 veces id más 4, no, perdón, más 8 es igual a 4. Entonces xd va a ser igual a, ese menos 6 está restando, pasa sumando, va a ser 6 menos 2, 4, y el 2 pasa dividiendo, mi xd va a valer 2. Y acá, ese 8 está sumando, pasa restando, va a ser 4 menos 8, menos 4, y el 2 pasa dividiendo, menos 2. Entonces las coordenadas del punto D van a ser 2 en X menos 2 en Y. Y respondimos lo que pedía la consigna. Bien. En el punto 2 es exactamente lo mismo que recién hicimos. Nos dan un punto A, un punto B, un punto C. Nos pide que armemos los vectores AB, BA, CB, BC. Nos pide que encontremos las coordenadas del punto D que no conocemos, que es equivalente, sean iguales, equivalente, una suma, una multiplicada por un escalar opuesto, igual lo mismo que recién hicimos, con la excepción que acá estamos en R3. ¿Cuál es la diferencia? Que se agrega la variable z. Eso agrega eso es más complicado. La verdad que no, porque lo único que, fíjense que nosotros todo el tiempo, y justamente se los remarcaba, todo el tiempo trabajamos por un lado la X, por un lado la Y, ¿sí? Todo el tiempo separados. Por eso les pintaba por color, para que vean que todo el tiempo trabajamos por un lado la X, por otro lado la Y. Si yo agrego la tercer componente, la Z, lo único que voy a hacer es trabajar con otra variable más, pero por aparte. Entonces, en lugar de quedarme dos ecuaciones, van a quedar tres ecuaciones, donde la tercera ecuación es para despejar la Z. Bueno, yo se lo dejo para que lo hagan. Cualquier cosa, si no entienden, pregunta por el grupo y les respondo apenas puedan. Pero es lo mismo que recién hicimos, solo que agregan la componente Z. Bien. Sigamos. Punto 3, dados los vectores U, B, W, resolver U más B, U menos B, U más B más W, 3 veces U más 2 veces B, 2B menos 1 medio de W. ¿Qué son estas? Son operaciones entre vectores. Esto, y es lo mismo que, o sea, vamos a hacerlo, pero es lo mismo que recién estuvimos haciendo, porque fíjense que son sumas de vectores. ¿Qué hicimos recién? Sumamos vectores, como era X con X, Y con Y. Resta de vectores, es lo mismo que la suma, solo que es restando, hay que cuidar el signo. Sumar 3 veces vectores, ¿se puede? Sí, se puede, porque es como decir 1 más 2 más 3. Puedo sumar 3 números al mismo tiempo. Siempre recuerden, por un lado la X, por otro lado la Y, por otro lado la Z. 3 veces U, ¿qué es un número multiplicando un vector? También lo hicimos recién. Más 2 veces B,
otro número multiplicando un vector. Entonces primero voy a resolver eso, y recién voy a hacer la suma. Y aquí lo mismo, un número multiplicando un vector es lo mismo, y al último hacemos la resta. Vamos a hacer uno de estos y pasamos al siguiente, ¿no? Porque es bastante sencillo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer el C para que vean que se puede hacer de a 3. ¿Por qué no? Y hagamos este que es una multiplicación y una resta. Y yo les dejo para que ustedes hagan el A, B y D. Los vectores U, V y W. Este es el punto 3. Tenemos el vector U, menos 1, 3. El vector V, 2, 4. Y el vector W, 3 menos 5. Bien, ¿cuál dije que vamos a hacer? Vamos a hacer la suma triple y aquella resta con multiplicaciones. Bien, entonces vamos a hacer U más V más W. ¿Qué pasa si tengo una suma de vectores? Simplemente reemplazamos los vectores, entonces va a ser menos 1, 3 más 2, 4 más 3 menos 5. Solo reemplacé los vectores V, W por los vectores que me dieron. ¿Y esto qué va a ser igual? Bien, lo mismo que le decía anteriormente. No puedo mezclar X con Y. Sí o sí tengo que trabajar X por un lado, entonces tengo que hacer la X más la X más la X. Y por aparte tengo que trabajar Y más Y más Y. Si tuviera Z, por aparte trabajaría Z más Z más Z. Entonces esto va a ser igual a, en X, va a ser igual a menos 1 más 2 más 3. Y en Y va a ser, en la Y va a ser 3 más 4 más menos 5. Dándome de resultado menos 1 más 2 más 3, 4. 3 más 4, 7, menos 5, 2. Bueno, y ese sería el resultado. El siguiente ejercicio es 2 veces b menos 1 medio de w. A que es igual. Entonces va a ser 2 veces b. B es 2, 4. Menos 1 medio de w, y w es 3 menos 5. Bien. Tengo un número por delante multiplicando mi vector. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Distribuir ese número como hicimos anteriormente. Entonces va a ser 2 por 2 en X y 2 por 4 en Y. Entonces va a ser 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Menos 1 medio por 3. 3 medios en X. 1 medio por menos 5. Menos 5 medios en Y. Igual que siempre, solo puedo juntar la X con la X y la Y con la Y. Entonces voy a hacer 4 menos, porque tengo un signo menos, 3 medios. Ese va a ser mi componente en X. Y mi componente en Y va a ser 8 menos 5 medios. Y esto va a ser entonces 4 menos 3 medios es 5 medios en X.
Y 8 menos 5 medios es como decir 8 más 5 medios. Y 8 más 5 medios es 21 medios. Y ese será el vector resultante de hacer las operaciones. Bien, les dejo para que hagan el A, B, D, que son bastante sencillos. Vamos al punto 4. En el punto 4 que se nos agrega algo nuevo. Algo llamado producto escalar que se identifica con ese punto ese punto al medio. Y las barras que significan módulo. En el caso de para números, las barras verticales significan valor absoluto. Lo vimos en el curso de ingresos, ¿se acuerdan cuando teníamos que hacer inecuaciones y veíamos valor absoluto? Y bueno, para los números significa valor absoluto. En vectores significa módulo. ¿Qué es módulo? Ya vamos a ver cómo se calcula. Bien, tenemos que hacer el producto escalar, valor absoluto, módulo. Bueno, vamos a ver cómo se calculan. Bien, sí, no, sí, solo eso, no hay nada nuevo acá. En el punto 5 es lo mismo que acá, solo que estos están en R2 y están en R3 con X, Y, Z. Bueno, vamos a hacer el punto 5 para que vean que en R3 es exactamente lo mismo que R2. Bien, vamos a ver primero qué es producto escalar y qué es módulo. Bueno, se los voy a definir primero antes de empezar. Bueno, digamos que tengo un vector U de coordenadas, entonces lo llamamos, a ver, lo podemos llamar U1, U2, U3. Y tenemos, digamos, un vector B de coordenadas, entonces van a ser B1, B2, B3, ¿sí? Dos vectores en R3. Si me pidieran el módulo de U, se identifica con las barras al costado, las barras verticales. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Se calcula como si estuvieran haciendo Pitágoras. Es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces va a ser U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado. Recuerden que U1, U2, U3 son números, puede ser positivo, negativo o valer 0. Entonces a todo el módulo le va a quedar un número. ¿Qué pasa si tengo en R2? Simplemente si tengo R2, o sea, no tengo la componente Z, simplemente es U1 al cuadrado más U2 al cuadrado, porque no hay componente Z. Y segundo, ¿qué es producto escalar? Producto escalar entre vectores será entonces, por ejemplo, U producto escalar V, que se identifica con un punto al medio, y medio negrito a veces. Entonces va a ser, bien, no necesito paréntesis. Bien. ¿Qué es el producto escalar? Eh, de nuevo, se trabaja X con X, ¿sí? X con X y Y con Y. Eso en R2. Y en el caso de R3 sería Z con Z. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, el producto escalar ¿qué me da de resultado? Ya no me da otro vector, me da un número. El producto escalar me da un número de resultado, ya no un vector. Fíjense que en todas las operaciones anteriores, suma de vectores, resta de vectores, multiplicación de un vector por un número, siempre me da de resultado otro vector, porque tiene componentes X, componentes y si estamos en R3 también tiene componentes Z. En el caso del módulo, que recién hicimos arriba, el módulo me da de resultado un número. En el caso del producto escalar, también me da un número. Este número puede ser, en el caso del módulo, sí o sí es positivo o a lo mucho cero. Y en el caso del producto escalar puede ser cero, positivo o negativo. Bien, ¿cómo se calcula el producto escalar? Es X con X, Y con Y y Z con Z. Entonces va a ser U1 por V1.
más. Ya no utilizo la coma porque como dije, dejo de el producto escalar transforma vectores en un número. Entonces 1 por V1 más U2 por V2 más U3 por V3. Todo esto es un número, ¿sí? Ya no es un vector. Bueno, vamos a hacer algún ejercicio que tenga esto. Vamos a ver, a ver si de ser posible que tenga los dos. Producto escalar. No, vamos a tener que hacer entonces, a ver, hagamos este, que tiene dos productos escalares. Y veamos cuál más podemos hacer. Uno que tenga módulo. Podemos hacer el J. O podemos hacer este si quieren. El F, que se ve un poco más largo. Bien. Tenemos los vectores U, V y W. Entonces por un lado tengo U, que es 4 menos 2, 4. El vector B, que es I menos 2J más 2K. Y esto es lo mismo que escribirlo. Recuerden que la I representa la componente en X, la J la componente en Y y K la componente en Z. Los números que las acompañan son las componentes del vector. Entonces, ¿qué número está acompañando la I? El 1, positivo. ¿Qué número está acompañando la J? El menos 2. ¿Qué número está acompañando la K? El 2 positivo. Entonces el vector B es el vector 1 menos 2, 2. Y por último el vector W es el vector 3, 4 menos 2. Siguiendo la misma lógica, ¿no? Bien, dijimos que íbamos a hacer el C. W por W por U por V. Entonces vamos a hacer W, producto escalar W por U por V. Entonces por un lado tengo que hacer el producto escalar W y por otro el producto escalar U por V y después multiplicarlos. Entonces vamos a hacer aquí W va a ser 3, 4 menos 2. Producto escalar es el mismo número. 3, 4 menos 2. Todo esto lo multiplicamos por U, que es 4 menos 2, 4. Producto escalar V, que es 1 menos 2, 2. Bien, como dijimos, tiene que ser X por X más Y por Y más Z por Z. Entonces me va a dar 3 por 3 más 4 por 4 más menos 2 por menos 2. Es en el caso de W por W. ¿Sí? Esto es el producto escalar entre W por W. Eso lo tengo que multiplicar el de U por V, que va a ser 4 por 1, X con X, más menos 2 por menos 2
y por y, y más 4 por 2, z por z. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 3 por 3, 9. Más 4 por 4, 16. Más menos 2 por menos 2, 4 positivo. A eso lo tengo que multiplicar por 4 por 1, 4. Más menos 2 por menos 2, 4. Más 4 por 2, 8. ¿Qué me queda? 9 más 16 más 4, 29. 29 por 4 más 4, 8. Más 8, 16. Entonces tengo que hacer la multiplicación. 29 por 16 nos queda 464. Y esa es la respuesta. Fíjense que todo esto nos da de resultado un número. Un número que empezamos con vectores y terminamos con un número. Eso sucede cuando aplicamos productos escalares y módulos. Después dijimos que íbamos a hacer el F, calcular el módulo de 1 sobre módulo de U por U. Entonces nos pide que calculemos 1 sobre módulo de U por U. ¿Eso a qué será igual? Eso es lo que pide el punto F. Bien, voy a escribir U. U era igual a, creo que era menos 2, no, 4 menos 2, 4. Bien. Estoy viendo que voy a necesitar el módulo de U, así que lo voy a calcular primero porque lo voy a usar. Módulo de U, aquí es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Qué es esto? Es solo un número. Entonces 4 al cuadrado 16 más 4 al cuadrado 4 más 4 al cuadrado, al anterior era menos 2 al cuadrado 4 más 4 al cuadrado 16. 16 más 4, 36, raíz de 36, 6. El módulo de U es 6. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a calcular esta parte. Lo que está encerrado en barras. Eso. Aquí es igual 1 sobre el módulo de U por U. ¿Qué era el módulo de U? Un número que recién calculamos. Entonces va a ser 1 sobre el número que recién calculamos, 6. Por U, que es 4 menos 2, 4. Que tengo acá una multiplicación de un número y donde este número lo único que tiene es que es un fraccionario por un vector. ¿Qué vamos a hacer? Distribuir ese número, un sexto por 4, un sexto por menos 2, un sexto por 4. Y nos va a quedar el vector, un sexto por 4 es lo mismo que 2 tercios. Un sexto por menos 2 es lo mismo que menos un tercio. Y un sexto por 4 es 2 tercios. O sea, este vector es este de acá. Pero a mí lo que me piden es el módulo de lo que recién calculamos. ¿Sí? Me piden el módulo de lo que recién hicimos. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces va a ser 2 tercios
al cuadrado más menos un tercio al cuadrado más 2 tercios al cuadrado. Bueno, podemos poner todo esto en la calculadora, calcular como sea. Es 2 tercios al cuadrado, es 4 novenos. 1 tercio al cuadrado es 1 noveno. 2 tercios al cuadrado es de nuevo 4 novenos. 4 novenos más 1 noveno más 4 novenos son 9 novenos, o sea, 1. Raíz de 1 igual a 1. O sea, todo esto es igual a 1 y es el resultado de lo que nos están pidiendo calcular. Bueno, vimos lo que es producto escalar, lo que es sacar módulo, que son operaciones que se pueden hacer entre vectores, más la que ya vimos que son suma, resta. Bien, en el punto 6 es muy importante que lo hagan porque tiene lo que es paralelismo, perpendicularidad, vector unitario, vectores paralelos de la misma dirección, pero con un cierto módulo. Fíjense que pide módulo 4, de módulo 6. Verificar el resultado. Ah, bien. Después que tengo el punto 7, dar los vectores. Bien. Vamos a hacer entonces el punto 6. El punto 6 me da los vectores U, V y W. Yo tengo el vector U de coordenadas 2, 4. Tengo el vector V de coordenadas menos 3, 4. Y tengo el vector W de coordenadas 6i menos 8j, o sea, 6 menos 8. En el A dice calcular el ángulo determinado por U y V y el determinado por W y V. ¿Cómo sacamos el ángulo entre vectores? Bien, hay una fórmula que sale de la definición de producto escalar que dice, si yo tengo si a mí me está pidiendo el ángulo que está entre U y B, o sea, quiero el ángulo que hay entre U y B, esto es igual a arco coseno de, que voy a colocar acá, arriba se hace producto escalar U por B, o sea, los vectores que yo quiero el ángulo, y abajo pongo los módulos de U por el módulo de B. Esta fórmula que sale de la definición de producto escalar me permite calcular el ángulo que hay entre dos vectores. Bien, vamos a hacer uno de estos que dice, por ejemplo, calcula el ángulo entre U y B. Yo voy a calcular este y les dejo para que ustedes calculen el el que está entre W y B. Entonces, entre U y B. Entonces, ¿qué necesito? Por un lado necesito el producto escalar y por otro lado los módulos. Vamos a sacar el producto escalar primero. Entonces, quiero producto escalar U, V. Aquí va a ser igual a, era 2, 4 por menos 3, 4. Aquí va a ser igual, bueno, recuerden, producto escalar era X con X más Y con Y. Entonces va a ser igual a 2 por menos 3 más 4 por 4. Entonces va a ser igual a 2 por menos 3 menos 6, 4 por 4 16, menos 6 más 16, 10.
Y necesito el módulo de u, que es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y es igual a 2 al cuadrado 4, 4 al cuadrado 16, 4 más 16 20. Entonces la raíz de 20, pero que también la pueden escribir como 2 veces la raíz de 5. Y también necesito el módulo de b, que es igual a raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y es igual a menos 3 al cuadrado 9, más 16 al cuadrado 16, 9 más 16 25, raíz de 25, 5. Bien, ya tengo los módulos y el producto escalar. Entonces ya puedo usar esta ecuación para saber el ángulo. El ángulo entonces va a ser igual a arco coseno de el producto escalar en el numerador, o sea 10, que ya lo calculamos, por eh, los módulos. 2 por raíz de 5 por 5. Entonces esto nos va a quedar, bueno, arriba tengo 10 y abajo tengo 2 por 5, que es 10. Entonces me va a quedar el mismo que decir arco coseno de 1 sobre raíz de 5. Bueno, esto lo ponen en la calculadora les da un resultado, y ese resultado es un ángulo. Si estaban trabajando en grados, el ángulo está en sexagesimales, y si tenían la calculadora en radianes, no olviden poner radianes. Bien, les dejo para que ustedes hagan el W y B, que es lo mismo. B, dice, determinar cuáles de los siguientes vectores son paralelos. ¿Sí? Paralelos a U. ¿Cómo sé que dos vectores son paralelos? La condición de paralelismo. Esto es importante que lo sepan porque va a surgir muchas veces vectores paralelos. Bueno, para que dos vectores sean paralelos, sus componentes deben ser proporcionales. Entonces lo podemos decir así, para que U y B sean paralelos, sus componentes deben ser proporcionales. ¿Y a qué me refiero con proporcionales? Que por ejemplo, si yo tengo el vector, digamos que tengo el vector U, bueno, de coordenadas U1, U2, U3, y tengo el vector B de coordenadas B1, B2, B3, ¿sí? Digamos que tengo dos vectores en R3. Si tuvieran R2, lo mismo sin el U3 y el B3. ¿Qué significa que sean proporcionales? Dos vectores son proporcionales si U1, o sea, la coordenada en X del vector U, dividido V1, la componente en X del vector B, es igual al vector, a la componente U2 dividida la componente B2, y también es igual a la componente U3 dividida la componente B3. Eso significa que las componentes sean proporcionales, que si yo hago, digamos, este dividido este, o al revés, puedo hacer también B1 dividido 1, es lo mismo, el número que me salga, porque son números, todos estos son números, entonces si yo los divido me va a dar un número acá. Acá me va a dar otro número y acá me va a dar otro número. Si esos números son el mismo, las componentes son proporcionales. Y si son proporcionales, los vectores son paralelos. Vamos a poner esto en práctica. El punto B me dice, determinar cuáles de los siguientes vectores son
paralelos a U. Entonces los tengo que comparar con U. ¿Quién era U? 2, 4. Entonces tengo el vector U, 2, 4. Y los tengo que comparar con los vectores menos 4, 2. Menos 1, menos 2. Y 3i más 6j, que es lo mismo que poner 3 en x, 6 en y. Bien. Tengo que ver con cuál, si U con cuál de esos es paralelo, si con todos, con ninguno, con uno de ellos tal vez. Entonces vamos a usar la condición de paralelismo, que sus componentes sean proporcionales. Entonces lo que tengo que hacer es dividir la componente en x, en la de x, y ese valor tiene que ser el mismo que encuentre que si divido la de y con la de y. Obviamente con cada vector por separado. Entonces vamos a hacer con el primer vector 2 sobre menos 4. La pregunta ¿es igual a decir 4 dividido 2? ¿Sí? Estoy usando estos dos vectores primero. ¿Sí? Componente en x de u2 dividido componente en x del segundo vector menos 4 es igual a decir 4 dividido 2. ¿Qué me da de resultado? 2 dividido menos 4 me da menos un medio. Y eso no es lo mismo que decir 4 dividido 2 que me da 2. Como no es lo mismo, no son paralelos. Bien. Entonces el primer vector no es paralelo. O sea, ese vector. Vamos a ponerlo abajo. Este vector no es paralelo al vector u. Vamos a probar con el siguiente vector. Menos 1, menos 2. Entonces vamos a hacer nuestro vector u, 2, dividido menos 1. Nos vamos a preguntar, ¿es igual a 4 dividido menos 2? 2 dividido menos 1 es igual a menos 2. La pregunta, ¿es igual a 4 dividido menos 2? 4 dividido menos 2 es menos 2. Como si son iguales, porque menos 2 es igual a menos 2, entonces decimos si son paralelos. Bien, entonces ya sabemos que el vector menos 1, menos 2 es paralelo al vector u, 2, 4. Y vamos a comparar el último. Entonces vamos a hacer nuestro vector u, 2 dividido 3. La pregunta, ¿es igual al vector a 4 dividido 6? Bueno, y vemos 2 sobre 3, bueno, es eso, 2 tercios. La pregunta es igual a 4 dividido 6, ¿cuánto es? 2 tercios también. Como son iguales tanto en número como en signo, entonces también podemos decir lo mismo si son paralelos. Entonces los vectores menos 1, menos 2 y 3, 6 son paralelos al vector u, 2, 4, y el primer vector menos 4, 2 no lo era. Bien, esa es la condición de paralelismo y ténganla presente porque vectores paralelos van a aparecer muchas veces a lo largo del curso de álgebra. Así que siempre tengan en cuenta qué es paralelo y qué es perpendicular. El siguiente punto, el punto C, pide determinar cuáles de los siguientes vectores, de nuevo nos da 3 vectores y nos pregunta ahora que sean perpendiculares a W, no paralelos sino perpendiculares. Entonces vamos a ver la condición de perpendicularismo. Entonces podemos decir que si yo tengo dos vectores U y B, o sea, dos vectores son perpendiculares,
así. Bien, ¿cuál es la condición de perpendicularidad entre los vectores? Es que el producto escalar me tiene que dar 0. Entonces la condición de perpendicularidad es que U producto escalar B me tiene que dar 0. Si el producto escalar me da 0, ya sabemos que los vectores son perpendiculares. Vamos a ponerlo en práctica. Nuestro ejercicio C nos pide identificar cuáles de estos tres vectores son perpendiculares a W. Bueno, entonces W, que es el vector 6 menos 8, nos está preguntando con si es perpendicular con 2, 3 medios o si es perpendicular con menos 4 menos 3 o si es perpendicular con 3 menos 6. Bueno, entonces tenemos que ver si el producto escalar da 0. Entonces solo vamos a hacer eso. Producto escalar W por cada uno de estos números y ver cuánto da el producto escalar. El primero es 6 menos 8. Producto escalar 2, 3 medios. Entonces, bueno, ¿cómo era producto escalar? X con X, Y con Y, Z con Z, si hubiera Z. Entonces sería 6 por 2, 12, más menos 8 por 3 medios, menos 8 por menos 3 medios es menos 12. 12 más menos 12 me da 0. Como nos da 0, vamos a ponerlo al lado. Como nos da 0, sabemos que sí son perpendiculares. Porque el producto escalar nos da 0. Bueno, y lo mismo haríamos con cada uno de estos. Si el producto escalar les da 0, saben que son perpendiculares. Si les da cualquier otro número, que no sea 0, cualquier otro número, entonces no son perpendiculares. Por más que les dé 0,001, yo qué sé, no son perpendiculares. ¿Sí? Tienes que darle sí o sí 0. Bueno, les dejo para que prueben con los otros dos. Si les da 0, son perpendiculares. Si no les da 0, es porque no lo son. Bien. Recalco, no se olviden, no tengan presente la condición de paralelismo y perpendicularidad entre vectores. La van a usar mucho. Bien. Punto D, E y F nos piden encontrar un vector, en el caso de D, unitario. ¿Qué significa unitario? Vector unitario simplemente es un vector de módulo 1. O sea, ¿recuerdan lo que aprendimos a sacar hace rato? El módulo de un vector. Si este módulo es igual a 1, se dice que el vector es unitario. Eso nomás significa. Bien, pero ¿y cómo se saca un vector unitario? O sea, ¿cómo se obtiene? Si yo tengo un vector U, yo qué sé, U1, U2, U3, ¿qué voy a tener y quiero un vector unitario paralelo a U? ¿Qué voy a necesitar? Por un lado, necesito el módulo de U. Entonces ustedes van a calcular por un lado el módulo de U, eso es igual a un número.
Y si yo quiero un vector llamado unitario, o sea que tenga módulo 1, lo voy a identificar con esto, u sub 1, ¿cómo se lo calcula? Es igual a el vector u que les dieron, dividido el módulo de u. Hacer esa división un vector sobre su módulo me va a dar de resultado un vector unitario. ¿Qué sabemos? Que este vector u es paralelo a u y tiene su módulo igual a 1. Si ustedes hacen este procedimiento, un vector dividido su módulo, van a encontrar el resultado otro vector cuyo módulo no es igual a 1 y además es paralelo al vector original, o sea, el u. Bueno, vamos a llevar esto a la práctica. Dice hallar un vector unitario paralelo a u. Entonces, ¿quién era u? U era nuestro vector 2, 4. Voy a necesitar, recuerden, para este procedimiento el módulo de u. El módulo de u va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso me daba igual a 2 veces la raíz de 5. Bien, y me están pidiendo un vector paralelo a u y de módulo 1, o sea que sea unitario. Entonces, el vector u de módulo 1 paralelo a u va a ser igual a, ¿qué dijimos? Era u sobre el módulo de u. Simplemente reemplazamos estos valores, donde u es el vector que nos dieron, 2, 4, y el módulo de u lo calculamos que es 2 raíz de 5. ¿Cómo se hace un vector dividido en un número? Es lo mismo que un vector multiplicado por un número. Ese número se distribuye, como cuando teníamos 2 por u, 3 por b, lo que sea. Repartíamos en las componentes. Acá va a ser lo mismo. Va a ser 2 dividido 2 veces la raíz de 5. Y 4 dividido 2 la raíz de 5. Bueno, y eso lo operamos. Y eso es igual a 2 dividido la raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Y 4 dividido 2 veces la raíz de 5 es 2 sobre la raíz de 5. Y ese es el resultado. Este vector que está acá es paralelo a u y además tiene módulo 5. Perdón, módulo 1. Si quieren saber si lo hicieron bien, pueden probar sacarle el módulo a este vector que está acá. Les va a dar igual a 1. Y ahí van a saber que el módulo, el vector es unitario. En el siguiente punto dice encontrar un vector de igual dirección y sentido que v. Ahora lo mismo que hicimos recién que v, pero con módulo igual a 4. ¿Cómo se hace con módulo igual a 4? Hace rato me pedían de unitario, o sea, módulo 1. ¿Cómo se hace cuando me piden módulo unitario? Vamos a ver. Me pide que lo haga con el vector b. El vector b era de coordenadas menos 3, 4. ¿Qué voy a usar? Lo mismo que recién. Necesito el módulo de b. El módulo de b lo habíamos sacado hace rato. Era menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso nos da 5. Yo en este momento quiero b, un vector paralelo a b que tenga módulo 4, no módulo 1 como en el vector unitario. Quiero que tenga un módulo 4. ¿Qué se hace? Se hace lo mismo que en el vector unitario, o sea, es b dividido
su propio módulo. Pero para que tenga módulo igual a 4, tengo que ponerle adelante justamente ese 4, que es un número, multiplicar a todo eso. Entonces, si yo quiero un vector del módulo que yo quiera, del módulo 8, del módulo 10, módulo 2, lo que sea, por delante tengo que multiplicar ese número que yo quiero como módulo. Nada más que eso. Si yo quisiera que fuera del módulo 3, en lugar de un 4, pondría un 3. Si yo lo quisiera del módulo 10, pondría un 10, etcétera. Y este vector b sub 4 también va a ser paralelo a b. Entonces va a ser igual a... Y reemplazamos los valores. Entonces va a ser igual a 4 por... Arriba va el vector b, coordenadas menos 3, 4. Abajo va el módulo del vector b, 5. Esto que es igual, simplemente se reparte. El 4 se reparte multiplicando y el 5 se reparte dividiendo. Entonces esto va a ser igual a 4 por menos 3 dividido 5. Y esto va a ser 4 por 4 dividido 5. Entonces 4 por menos 3 menos 12 sobre 5. Y 4 por 4 16 sobre 5. Y nos queda este vector que, si quieren ver si lo hicieron bien, el módulo tiene que dar, ¿cuánto? 4. Y tiene que ser paralelo a B, que lo pueden comprobar con las condiciones de paralelismo que ya vimos. Sigamos. Bien. Bueno, el F es lo mismo porque me pide módulo 6, pero que lo hagan con W. El punto 7 es lo mismo de recién, solo que en R3, o sea, ya vimos que en R3 no se agrega nada complicado, solo se agrega que hagan con la componente Z por aparte. Es lo mismo de siempre. Bien, esto sí lo tienen que saber hacer y creo que sería lo más larguito, saber hacer producto vectorial. Es esto que está acá, producto vectorial. Hace rato vimos producto escalar que se identifica con un punto como el que está acá. Ahora vamos a hacer producto vectorial, que se identifica con una X. También le dicen producto cruz y el otro le dicen producto punto. Bien. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve, sí o sí tienen que saber hacer determinantes. ¿Se acuerdan que vimos en el cursillo de ingresos? Sí, me parece que vimos un determinante 3×3 cuando vimos el método de Cramer para sistemas de ecuaciones. ¿Se acuerdan? Bueno, los productos vectoriales se resuelven haciendo determinantes de 3×3. Bien, vamos a hacer, a ver, hagamos el D, que tiene dos productos vectoriales. Bueno, casi todos tienen dos. Bueno, es cualquiera. Les dejo el resto para que practiquen. Vamos a hacer el D. Entonces tengo el vector U de coordenadas 2, 3, 1, menos 1. El vector B de coordenadas 2, menos 2, 0. Y el vector W de coordenadas menos 2, 4, 1. Dije que íbamos a hacer el D, U por B por W. Entonces, el vector U, producto vectorial B por W. Bien. Entonces, antes de hacer U por B por W, entonces vamos a hacer primero solamente B por W. Y después el resultado lo vamos a hacer producto vectorial por U. Bien. Entonces vamos a ver cuánto sería B
por W. ¿A qué es igual esto? Bien, ¿cómo se resuelve un producto vectorial? Un producto vectorial se resuelve haciendo determinantes, dije. ¿Qué es un determinante? Su símbolo es parecido al de módulo, pero esto se hace con estas casillas, ¿se acuerdan? Que lo vimos en el método de Kramer. Esto es un determinante de 3 por 3, donde la primera línea tienen que ir, ¿qué cosa? Los versores IJK. Siempre la primera línea en producto vectorial, ¿sí? No se confundan con un determinante. El determinante es una forma de hacer el producto vectorial, donde la primera línea es IJK, X, Y, Z. La segunda línea corresponde al primer vector que hayan escrito, o sea, B. O sea que no es lo mismo B por W que W por B. Aquí se importa el orden, porque la segunda línea va a ser el primer vector que escribieron, B. Entonces 2 menos 2, 0. Y la segunda línea es el segundo vector. Menos 2, 4, 1. ¿A qué es igual esto? Bueno, un determinante se resuelve de esta forma. Lo voy a hacer en Paint porque en Word me va a quedar... No tengo mucha... No tengo tanta habilidad para hacerlo en Word, así que va a ser más fácil si se lo muestro en Paint. Bien, vamos a escribir lo mismo de recién. I, J, K, y era 2 menos 2, 0. Y menos 2, 4, 1. Bueno, ese es el determinante que tenemos escrito en Word. Bien, ¿cómo se resuelve un determinante 3 por 3? Bien, hay varias formas, pero la que yo considero más sencilla es, vuelven a copiar las dos primeras líneas, que en este caso son IJK, o sea, las vuelven a copiar por debajo, así. Y lo que vamos a hacer es calcular diagonales. ¿A qué me refiero? Diagonales que bajan y diagonales que suben. Por ejemplo, la primera diagonal es I por menos 2 por 1. La segunda diagonal es 2 por 4 por K. Y la última diagonal es menos 2 por J por 0. Noten que dije por, porque lo que tienen que hacer es ir multiplicando lo que hay en las diagonales. Entonces va a ser, y las letras no las puedo multiplicar, así que van a quedar hasta el final. Van a ser I por menos 2 por 1 menos 2I. Segunda diagonal, 2 por 4 por K 8K. Tercer diagonal, menos 2 por J por 0, 0J. ¿Qué es lo que tienen que hacer con estas diagonales? Sumarlas. ¿Cómo voy a sumar esto? En este caso tengo IJK. ¿Qué eran IJK? Recuerden que eran los versores unitarios de las componentes X, Y, Z. Entonces, ¿qué me queda si yo sumo? Me queda menos 2 en X, porque está acompañando la Y. 0 en Y, porque está acompañando la J. Y 8 en Z, porque está acompañando la K. Lo que acabo de hacer es sumar estas tres y me da un vector. Bien, lo que acabamos de hacer lo vamos a volver a hacer, pero con las diagonales que suben. O sea, esta diagonal y esta diagonal. Lo mismo que hicimos recién. Entonces va a ser la primera diagonal, menos 2 por menos 2, 4K. Primera diagonal, menos 2 por menos 2 por K, 4K. Segunda diagonal, 0 por 4, 0 por I, 0I. Tercera diagonal, 2 por J por 1, 2J.
De nuevo lo que tengo que hacer es sumar esto y de nuevo me va a quedar un vector 0 en X que acompaña la Y, 2 en Y que acompaña la J y 4 en Z que acompaña a la K. Bien, me queda eso. ¿Sí? Hice las diagonales que subían y que bajaban. El determinante, ¿qué va a ser igual? El determinante es igual a la suma de las diagonales que bajaban, o sea, esto, menos 208, menos la suma de las diagonales que subían, o sea, todo esto. Entonces, este determinante es igual a las diagonales que bajaban, menos 208, menos las diagonales que subían, 024. ¿Qué me quedó? Una resta entre vectores. ¿Cómo hacía esto? X con X, Y con Y, Z con Z. Entonces va a ser menos 2 menos 0, menos 2. 0 menos 2, menos 2. Y 8 menos 4, 4. Entonces, V producto vectorial W es igual al vector menos 2, menos 2, 4. Si ustedes quieren después hagan la prueba. Si ustedes hubieran hecho al revés, W producto vectorial V, les iba a quedar exactamente el mismo vector, pero con los signos cambiados. Les iba a quedar 2, 2, menos 4. ¿Sí? Es una propiedad del producto vectorial. Si ustedes cambian el orden, cambian el signo del resultado. Bueno, bueno, nos queda el vector este. Bueno, a ese le tengo que hacer U por W. U por producto vectorial, el resultado que recién sacamos. O sea que todavía no terminamos. Nos queda por hacer U, que es el vector 2, 3 menos 1, producto vectorial, el vector que recién obtuvimos, menos 2, 4. Bien. ¿Eso a qué es igual? De nuevo lo tenemos que resolver con un determinante 3×3, donde la primer fila, como siempre, es los vectores I, J, K. La segunda es el primer vector, 2, 3, menos 1. Y la última es menos 2, 4. ¿A qué va a ser igual esto? De nuevo, para resolverlo, eh, me voy a ayudar con Paint. Bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos acá. Entonces tengo que la primera fila, I, J, K, 2, 3, menos 1. Y menos 2, 4. ¿Cómo resolvemos un determinante 3×3? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Una de las formas que considero una de las más fáciles es, volvemos a copiar las dos primeras filas y calculamos las diagonales que bajan. Y va a ser entonces I por 3 por 4, 12i. 2 menos 2k menos 4k. Y por último, menos 2j menos 1, menos 2 menos 1, 2 positivo, j. Sumamos todo y nos queda 2 en x, 2 en y menos 4 en z. Bien. Eso
es el resultado de las diagonales. Vamos a hacer lo mismo del otro lado, pero con diagonales que suben. Esta diagonal y esta diagonal. Vamos a calcular. La primera diagonal es menos 2 por 3 por k, menos 6k. La segunda es i menos 2 menos 1, 2i. Y la última es 2 por j por 4, 8j. Si lo sumamos, nos va a dar 2 en x, 8 en y, menos 6 en z. Igual que en el caso anterior, el resultado del determinante son las diagonales que bajaban menos las diagonales que subían. Entonces, en nuestro caso, nuestro producto vectorial va a ser igual a 12, 2 menos 4 menos las diagonales que subían, 2, 8 menos 6. Una resta entre vectores, lo sabemos hacer. Va a ser x con x, 12 menos 2, 10. Y con y, 2 menos 8, menos 6. Y en z, menos 4 menos menos 6, cuidado con los signos, menos 4 menos menos 6, es como decir menos 4 más 6. Entonces nos da 2. Y ese es el resultado final, porque esto era a lo que tenía que llegar. El producto, hago b por w, me da un resultado. Y a ese resultado le hago u por producto vectorial. Ese resultado me va a dar este otro resultado. Bueno, tiene muchos productos vectoriales para practicar. Bueno, después tiene producto escalar, pero eso lo sabemos hacer. Esto que está acá se llama... Ahora lo veamos porque es una forma muy fácil también de resolverlo. Esto que está acá, que es casi lo... Sí, es lo mismo que está esto acá. Es lo mismo que está acá. O sea, es lo mismo en cuanto a concepto. Fíjense que es u producto escalar, un producto vectorial. Un producto escalar, producto vectorial. Producto escalar, producto vectorial. Esto se lo conoce como producto mixto, porque es mezclar producto escalar con un producto vectorial. ¿Cómo se resuelve? ¿Dónde tengo? Aquí tengo. Si a mí me pidieran, por ejemplo, que resuelva U producto escalar y del V producto vectorial W, ¿esto a qué es igual? El producto mixto, que es esto, que es producto escalar, producto vectorial, se resuelve también con un determinante. Bueno, tienen dos formas de hacerlo. Primero podrían hacer, por ejemplo, B por B producto vectorial W, y eso es que nos va a dar un vector. Y ese vector lo pueden hacer producto escalar a U, que les va a dar un número. ¿Sí? Está bien, esa es una forma de hacerlo. O sea, paso por paso, hacer primero el producto vectorial y después hacer el producto escalar, haciendo en orden. Pero la forma más rápida de hacerlo es hacer los dos juntos al mismo tiempo. ¿Y cómo se hace los dos al mismo tiempo? También con un determinante 3×3, donde antes en producto vectorial nosotros que hacíamos poníamos i, j, k en el primera fila. Cuando ustedes hacen productos mixtos, la primera fila no lleva i, j, k. ¿Qué lleva? Lleva el primer vector que aparezca, u, que será entonces 2, 3, menos 1. La segunda fila corresponde a b y la tercera corresponde a w. Entonces b es 2, menos 2, 0. Y w, menos 2, 4, 1. ¿Eso qué va a ser igual? Es un determinante 3×3 donde ya la primera fila ya no es IJK. Entonces, ¿cómo se resuelve? Se resuelve de la misma forma que hicimos el donde había un IJK. Solo que recuerden, el resultado ya no es un vector porque no está IJK.
y JK eran los versores unitarios para las componentes X, Y, Z. Si ya no están, ya el resultado ya no es un vector. Bien, vamos a hacer el determinante. 2, 3 menos 1. 2 menos 2, 0. Y menos 2, 4, 1. Bueno, ¿cómo se resuelve? De la misma forma. Vamos a copiar de nuevo las dos primeras filas y las vamos a colocar por debajo. Y vamos a hacer las diagonales. Esta, primera diagonal, segunda diagonal, tercera diagonal. Y las vamos a multiplicar y después a sumar. Solo tengan en cuenta que ya no están los versores I, J, K. La primera diagonal es 2 por menos 2, menos 4 por 1, menos 4. La siguiente me da 2 por 4 por menos 1, 2 por 4, 8 por menos 1, menos 8. La siguiente diagonal es 2 por menos 2 por 3, menos 6 por 0, 0. Si yo sumo todo eso, ¿qué nos va a dar la suma? Menos 4 menos 8 más 0, menos 12. Ya no me da un vector. ¿Por qué no me da un vector? Porque ya no tengo los versores I, J, K. Los versores I, J, K eran lo que hacían que me dé un versor, un vector. Y vamos a hacer lo mismo con las diagonales que están de este lado. Bien. Primer diagonal. Menos 2 por menos 2, 4 por 1, menos 1. Menos 4, perdón. Siguiente diagonal. 2 por 4, 8 por 0, 0. Tercera diagonal. 2 por 3, 6 por 1, 6. Sumamos todo. Menos 4 más 0 más 6, 2. Positivo. ¿Sí? Menos 4 más 0 más 6, 2 positivo. Sumo. Ese es el resultado de las diagonales que subían. Bien. ¿A qué es igual el determinante? Es igual que en el determinante anterior donde hacíamos con IJK. Eran las diagonales que bajaban menos las diagonales que subían. Entonces, en este caso es igual a menos 12 menos 2. Entonces, el resultado es menos 14. Un producto mixto que da un número, ya no da un vector como ven. Un producto mixto puede dar un número que puede ser positivo, puede ser negativo como en este caso, o también puede darle 0. Bien. Bueno, y por último, en este práctico, sí, porque ya está el 2, dice sean los vectores v, w. Pide calcular el área del paralelogramo y del triángulo, el área del paralelogramo y del triángulo, el volumen del paralelepípedo, el volumen del paralelepípedo. Bueno, ¿qué es esto? Áreas de paralelogramo, triángulo y paralelepípedo. Bueno, vamos a hacer uno de cada uno y para hacer estos ejercicios necesitan las fórmulas. Eh, el área de un paralelogramo entre U y B es simplemente igual al módulo de un producto vectorial B. Porque si a usted le dan, piden que calcule el área de un paralelogramo entre U y B, ¿qué le van a dar? Le van a dar los vectores V. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Hacer el producto vectorial V. ¿Qué es el producto vectorial V? Un vector. El resultado es un vector. Y a ese vector, ¿qué puedo hacer? Sacarle el módulo. Y ese módulo va a ser un número. Ese número es igual al área del paralelogramo. Después tienen para sacar el área de un triángulo. Este triángulo también está definido entre U y B.
¿A qué es igual el área del triángulo definido entre U y B? Es también lo mismo que vimos recién, el módulo del producto vectorial V y dividido 2. Simplemente el mismo resultado que obtuvieron anteriormente, lo dividimos en 2 y tenemos el área del triángulo. Y por último, ¿qué es el volumen de un paralelepípedo? El volumen del paralelepípedo, y para este ya necesita, como es un volumen, necesitan tres vectores W. Es simplemente igual a que ustedes hagan el módulo, perdón, no módulo, sino valor absoluto del producto mixto. U, producto escalar, B, producto vectorial, W. Estas tres formas se las tienen que saber porque se las van a preguntar cuando tengan sus parciales. O sea, le van a preguntar sacar áreas o volúmenes, tienen que saberse estas fórmulas para poder calcularlas, que se hacen usando productos vectoriales y escalares. Bueno, recuerden que las áreas y los volúmenes siempre son positivas. Por eso es que están como módulo acá, porque el módulo es siempre positivo. ¿Sí? El módulo es siempre positivo y aquí está como el valor absoluto, porque el producto mixto, el producto mixto es un número, está bien, pero como vimos en el ejemplo de recién, el producto mixto nos puede llegar a dar negativo. Entonces, si es negativo, no puede ser un volumen. Por eso le ponemos barras de valor absoluto, cosa que si lo de adentro es negativo, va a ser valor absoluto de menos 14, 14. ¿Sí? Creo que sí, ya debieron haber visto valor absoluto en análisis matemático. Bueno, y si no, es eso. Valor absoluto, para los números simplemente los transforma a los positivos, los deja como está, y a los negativos los hace positivos. Vamos a hacer, a ver, sí, uno de cada uno. Sí, además, no sé, está bien la hora. Veamos. Tengo el vector VW. Hagamos el A y hagamos el C que pide el volumen del paralelepípedo. Bien. En el A me pide el área del paralelogramo y del triángulo entre B y W. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar B y W, no los tengo. Entonces, U y B. U vale 2i menos j más 3k. Entonces va a ser 2 menos 1, 3. Y B vale 2 menos 2, 0. Me piden el área del paralelogramo y del triángulo. Entonces, ¿qué necesito? El producto vectorial. Entonces necesito hacer U por B. Aquí es igual al determinante. Y ese determinante se calcula con IJK 2 menos 1, 3, 2 menos 2, 0. Aquí es igual. Bueno, yo lo voy a hacer más rápido para ir avanzando porque tengo que sacar área, volumen y áreas y volúmenes. Bien. Esto va a ser igual entonces a 0 más 6, 6 en X, en J es 6 también, y en K es menos 4 más 2 menos 2. Déjeme controlar. 0 menos 6, 6 menos 4 más 2. Sí, está bien. Bueno, yo lo saqué rápido
para que hagamos rápido. Bueno, este es el producto vectorial U por B. Si yo quiero las áreas, el área del paralelogramo entonces va a ser igual al módulo del producto vectorial. El producto vectorial es... Ah, me faltó el producto vectorial. O sea, me faltó el módulo. El módulo del producto vectorial, bueno, ¿por qué? Porque el producto vectorial que me da un vector y yo a ese vector le puedo sacar el módulo. Ese módulo va a ser igual como se saca el módulo de un vector, eran las componentes del cuadrado, entonces va a ser 6 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a 36 más 36 más 4, 40, 76 raíz de 70, sí, raíz de 76. Raíz de 76 y raíz de 76 la puedo escribir como 2 veces la raíz de 19. Ese es el módulo. Cualquiera de estos dos números también, ¿sí? O sea, pueden usar raíz de 76 no hay problema, pero también lo mismo que decir 2 veces la raíz de 19, sacando el factor de dentro de la raíz. Entonces el área del paralelogramo es igual a 2 veces la, la raíz de 19. Simplemente eso. Y en cambio el área del triángulo es 2 por la raíz de 19 dividido 2. O sea, el 2 y el 2 se van. Y me va a quedar solo la raíz de 19. Bien. Ese sería el área del paralelogramo y del triángulo descrito por U y B como aristas. Bien, ¿y cómo se saca el volumen? El volumen de un paralelepípedo era con producto mixto. Entonces no necesito, además de U y B, necesito W. W es menos 2 3 1. Y si yo quiero el volumen, tengo que hacer el producto mixto. El producto mixto, recuerden, es igual al C subdeterminante de 3 por 3, donde la primera componente, la primera fila es un vector, 2 menos 1, 3. La segunda fila es otro vector, 2 menos 2 0. Y la tercera fila es el último vector, menos 2 3 1. ¿Qué me va a dar de resultado esto? Un número. Bueno, ya son a ser determinantes, lo vamos a hacer un poco más rápido. Entonces, la primera diagonal es menos 2 1, menos 4. ¿Sí? Recuerden, las diagonales que bajan menos las diagonales que suben. Entonces, la primera es 2 menos 2 menos 4. La segunda es 2 por 3 6, por 3 18, más 18. Y la última es menos 2 menos 1 0, más 0. Le tengo que restar las diagonales que suben. Menos 2 4, por 3 12, más 3 por 0, bueno, ya es 0. Y más 1 menos 1 por 2, menos 2.
Entonces esto es igual a menos 4 más 18, 14, menos 12 menos 2, 10. Entonces esto es igual a 4. Bien, este es el producto mixto U por VW. Y si yo quiero el volumen del paralelepípedo, lo que tengo que hacer es sacarle el valor absoluto al producto mixto. El producto mixto es lo que recién hicimos. Nos dio 4. El valor absoluto de 4 es 4. Este valor absoluto sirve para que por si acaso esto hubiera quedado negativo menos 4, el resultado también es 4. Valor absoluto lo único que hace es convertir los positivos, los deja tal cual como está acá. ¿Sí? Es como si fuera el valor absoluto del número positivo, ignoren el valor absoluto, queda lo mismo. Pero si fuera el valor absoluto del número negativo, transforma lo que es negativo adentro a positivo. Bien. Bueno, y eso es el volumen del paralelepípedo y cómo sacar las áreas. Tienen que saberse las fórmulas y aplicarlas. Muy bien, chicos. Eso es todo por esta semana. Espero les haya servido. No se olviden repasar porque van a seguir viendo vectores, así que tienen que tener presente el primer práctico, el segundo práctico que vimos. Eh, bueno, cualquier duda, pregunta por el grupo y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos.